Buenas tardes, señor Argelio. Buenas tardes. ¿Cómo le surgió esta idea de la logocracia? Bueno, fue una idea que yo realmente establecí desde muy niño, ¿no? Desde mi temprana infancia, porque yo siempre consideré que debería haber alguna forma en la que el hombre se condujera de la manera apropiada. Y encontré que la única manera de conducirse de manera apropiada era conducirse con estricto apego a la razón, acatando la razón en todas las cosas. Y ese concepto realmente pues es el concepto de una logocracia, es decir, un gobernarse con la razón. Entonces eso lo establecí a los 8 años de edad, cuando dije, el hombre tiene el deber de gobernarse con estricto apego a la razón. De hecho, el nombre de esta forma de gobierno se lo puse cerca de 40 años después, cuando comprendí que debería haber alguna palabra que definiera tal forma de gobierno. Entonces pensé en que era necesario juntar los dos términos, el término razón y el término gobierno, que es logos, razón, kratos, gobierno. Entonces logocracia es la forma de gobierno en la cual se gobierna uno con el principio de la razón, como principio básico. Ajá, pero por ejemplo, en este tiempo la gente habla de una democracia, que el pueblo se gobierna con la democracia. ¿Por qué usted dice que una logodemocracia? Porque es una torpeza haber concebido, es decir, hay dos formas de definir a los gobiernos. Una, con qué principios nos debemos gobernar, y otra, quién debe ejercer el principio de gobierno, o quién debe gobernar. Todas las definiciones que existen en el diccionario hablan de con qué, es más bien, hablan de quién gobierna. Una democracia gobierna el pueblo, una teocracia gobierna a Dios, una aristocracia gobierna a los mejores, una plutocracia gobierna a los ricos. Siempre están definiendo las formas de gobierno en base a quién gobierna. Y se han olvidado tontamente, irracionalmente, de que es más importante establecer con qué principio debemos gobernarnos, cuál es el principio básico para gobernarnos. Nosotros podemos encontrar las cuatro virtudes fundamentales más elevadas del hombre, que son la razón, la justicia, el amor y en cierta medida la ley. De esas cuatro formas de gobierno, ¿cuál es la más básica? ¿Con qué nos debemos gobernar? ¿Con la justicia, con la ley, con la razón o con el amor? La básica realmente es la razón, porque la justicia se reconoce con la razón. No podemos establecer qué es justo y qué no es justo si no es con la razón. El amor es justa y apreciación, se hace con la razón. Y luego la ley se hace con la justicia y la razón. Y de hecho, todavía podemos pensar que la razón misma es la ley suprema. Por lo tanto, el gobernarnos con la ley y gobernarnos con la razón pueden equipararse a hacer lo mismo, si identificamos la razón como la ley suprema. Pero en este caso usted dice que la razón. Yo lo entiendo que es así, porque para todo necesitamos razonar, pensar las cosas. Pero otra persona me llegó a comentar alguna vez que dice que con la razón de quién. Yo le comenté este principio. Bueno, ahí no es la razón de nadie en particular, porque ahí están confundiendo los dos conceptos, es decir, los conceptos de razón. La razón, hay tres tipos de razón. La razón que tienen las cosas, que es la razón óntica, es decir, podemos ver que todo tiene una estructura en la cual hay una razón de ser. Las aves tienen alas para volar. Nosotros tenemos piernas para caminar. Así es que entonces estamos viendo que la misma naturaleza, las cosas de la naturaleza tienen su razón de ser, su propósito, su misma conformación señala el propósito para el cual tienen esa conformación. Eso se llama razón óntica. Luego existe la razón como facultad o capacidad, que es la razón psíquica. Y luego existe la razón como pensamiento correcto, que es la razón lógica. Y no se deben confundir ninguna de esos tres tipos de razón. No se debe confundir la razón que está en las cosas con la capacidad de pensar y razonar y con el pensamiento correcto de las cosas. Entonces, el aspecto lógico es el aspecto, es decir, la razón lógica es la razón con la que debemos de gobernar. Y allí no es la razón de una persona en particular, es la razón en general. Es decir, es algo que trasciende a la cuestión individual. No es la razón de Pedro, de Juan o de Pablo, sino la razón como pensamiento correcto. Lo tenga quien lo tenga. Ahora, una persona puede tener el pensamiento correcto y lo puede transmitir a las demás personas. Y entonces la razón lógica se hace posesión de muchas personas. Es decir, llega a ser
algo que las personas pueden asimilar, y con ese principio, con esa razón, con ese pensamiento correcto, debemos gobernarnos. Usted me está hablando de un razonamiento correcto, y de que aquella persona que exponga ese razonamiento es la que podría enseñar a otros. Pero ¿cómo obtenemos este resultado de que es el pensamiento correcto? Pues no hay más que la propia razón, es decir, la capacidad de pensar y razonar nos debe hacer reconocer que necesitamos analizar las cosas y necesitamos considerar las cosas grupalmente y ver, cotejar los pensamientos para ver cuál es el pensamiento correcto. Pero la lógica realmente, el pensamiento coherente, congruente y veraz es uno solo, y lo pueden encontrar las personas, tanto de manera individual como de manera colectiva, aunque siempre es más conveniente que las personas razonen de manera colectiva para que no se escapen detalles, para que sea más seguro que la idea que tenemos es la idea revisada, que permite ver que es la idea correcta, ¿no? Usted me estaba hablando de un método que se llama logodebate. ¿Este es para nosotros reconocer la razón o para qué sirve este método? Sí, el logodebate es decir, el logodebate es debate rigurosamente lógico. ¿Para qué sirve debatir de manera rigurosa? Para encontrar quién tiene y quién no tiene la razón. Entonces, exactamente este método sería el sedazo para que entonces la gente pudiera determinar quién tiene la razón y quién no la tiene. Pero la razón realmente cuando se confronta, es decir, los pensamientos cuando se confrontan se pueden entender si son válidos o no son válidos, si son correctos o no son correctos. Y entonces exactamente se requiere pues, hacer uso de este método para establecer, cuando dos personas están en desacuerdo, quién de las dos personas tiene la razón, porque ambas personas no pueden tener la razón, puesto que estaría violando el propio concepto de razón, que es un pensamiento coherente y congruente con la realidad. Entonces, cuando un pensamiento es correcto, cuando expresa la realidad, o quiere expresar la realidad y realmente la expresa. De otra manera, pues simple y sencillamente puede haber muchos pensamientos, puede haber muchas opiniones sobre un respecto, pero no son la razón del asunto, no son la explicación veraz de cómo sucede ese fenómeno o cómo es la realidad. O sea, usted está proponiendo que en este caso, por ejemplo, un ateo, un católico, un testigo, que analicen las cosas y lleguen a un acuerdo por medio de este método que se llama logodebate. Así podrían llegar al acuerdo y a encontrar las razones para dirigirse de la mejor manera posible. Bueno, de hecho debe entender, toda persona razonable debe entender que entre personas razonables el acuerdo es una exigencia, que debemos ponernos de acuerdo en base a razón, y que si somos inteligentes siempre nos podremos poner de acuerdo. Si consideramos esto, entonces encontraremos siempre que las personas, para no estarse contrapunteando unas con otras y contradiciendo, deben buscar la verdad unidas. Pero en este caso, como se ve en esta sociedad que estamos viviendo ahorita, hay tantas divisiones. Por ejemplo, hay testigos, ateos, católicos, mormones, están partidos de derecha, partidos de izquierda. ¿Cómo usted supone que lleguen a un acuerdo? Exactamente, la condición de la sociedad actual es por falta de racionalidad, porque nunca se ha usado de una logocomunicación, es decir, de comunicarse con rigor lógico, y tampoco de un logodebate, que es exactamente el debate rigurosamente lógico, que sería la culminación de una forma de logocomunicación. Necesitamos comunicarnos con pleno rigor lógico, y la gente es lo que evade. Por eso la gente no encuentra armonía y concordia, porque no coteja sus ideas, y no las coteja porque toda la gente está mal estructurada, no se les ha educado para que busquen la verdad juntos y reconozcan la razón y cedan a la razón. La gente no cede a la razón, la gente tiene muchas ideas equivocadas, muchas ideas falsas, y simplemente las alimenta y las retroalimenta, y ahí se queda con ellas. Por eso el mundo está ahí. Si la gente se condujera con la razón, no habría guerras, no habría partidos políticos, no habría sectas religiosas, y eso es lo correcto, pero la gente es tan tonta y tan torpe y tan irrazonable que no entiende que ha pasado por alto obrar correctamente en toda la historia humana. Pero a través del tiempo yo me he dado cuenta que en las iglesias se enseñan principios y enseñan valores. ¿Cómo usted me dice esto que la gente no razona o no comprende? Bueno, la cuestión de los valores, nunca el hombre se ha conducido respetando y acatando los valores auténticos. Los valores fundamentales del hombre son los valores lógicos, que son verdad, conocimiento, ciencia, entendimiento, comprensión, inteligencia. De estos valores lógicos se derivan los valores lógico-éticos, que son la justicia, el amor, la bondad, la honestidad, la franqueza y otros muchos más, ¿no? Pero entonces necesitamos en la tabla de valores
la gente no reconoce que los valores fundamentales del hombre son los valores lógicos. Y entonces en mi proyecto, si nos gobernamos con estricto apego a la razón y reconocemos los valores lógicos como valores fundamentales, entonces realmente podremos encontrar la armonía que nunca se ha encontrado. Las personas en las religiones simple y sencillamente siguen tradiciones o siguen conceptos que les han sido inculcados a través del tiempo, pero cuya validez no verifican. Entonces están llenos de ignorancia, llenos de pensamientos falsos, llenos de falacias, y no les interesa sacudirse esta ignorancia y estas consideraciones falsas, sino que al contrario las retroalimentan y a causa de ellas se pelean y se matan unos con otros.